para venir a exaltar y glorificar su santo nombre. Y es maravilloso poder estar en este lugar, a pesar de los problemas, a pesar de las cosas que pasamos todos los días, a pesar de levantarnos temprano y trabajar todo el día para ganar el pan. Pero gloria a Dios que cada uno de nosotros hemos podido llegar a este lugar. Y yo les doy gracias a cada uno de ustedes porque han decidido obedecer la voz del glorioso Espíritu Santo y han venido a su casa para alabarle, glorificarle y escuchar de su santa palabra. Quiero darle gracias también al pastor Edgar Medina y la pastora Blanca por darme el privilegio de estar aquí delante del pueblo de Dios en esta noche. En verdad no es fácil entregar el lugar santo que está aquí a otra persona cuando eres el pastor del lugar. Y gracias, pastor, por su confianza, por su amor, por su apoyo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, Padre, porque nos has traído a tu casa con bien, Señor. Y en esta hora, Padre, pedimos que sea tu glorioso Espíritu Santo ministrando nuestras vidas, ministrando nuestros corazones, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, que sea tu palabra penetrando el corazón de cada uno presente en esta noche, Señor. Nos despojamos de todo obstáculo, de toda indiferencia, de toda oposición. En el nombre de Jesús de Nazaret nos sacudimos de tales cosas, Padre, y estamos listos para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos toda honra y gloria a ti, papá. Amén, amén y amén. Un día, hace muchos años, yo dije, jamás me voy a parar en una iglesia. Así lo dije. Y así fueron muchos años de mi vida que yo dije, no, ¿para qué? ¿Para qué ir? Los evangélicos son locos. ¿Quién sabe qué ideas tienen? Tienen su cerebro lavado. Pero mientras uno sigue acegado por el pecado, jamás va a poder ver la gloria de Dios. Yo en mi pecado no podía ver las cosas que Dios hacía en mis vecinos. Yo tenía unos vecinos que eran cristianos, son cristianos todavía. Yo no veía lo que Dios estaba haciendo en su vida, porque yo estaba cegado por el pecado que yo estaba pasando siempre. Pero un día yo decidí ir a una iglesia. Un día yo decidí ir a escuchar la palabra del Señor. Un día yo quise y decidí abrir mi corazón al mensaje que se me estaba siendo entregado. Y ese día yo recibí a Cristo en mi corazón. Y de ahí en adelante mis ojos fueron desvendados, fue quitado la venda de mis ojos y empecé a ver la gloria de Dios manifestado alrededor de mí. Donde quiera que iba y donde quiera que voy hasta el día de hoy, ve uno los milagros de Dios operando en todo el mundo alrededor nuestro. Fue algo que el mundo nunca me había dado, lo que yo sentí cuando recibí a Cristo. Duré muchos años en drogas, en adicciones, buscando por todos lados saciar algo que tenía en mi ser, un hueco que tenía, que necesitaba llenar. Buscaba todos los medios, pero hasta el día que recibí a Cristo en mi corazón, pude en verdad sentir esa llenura, sentir ese gozo y sentir esa paz. Y eso así es para todo aquel que decide aceptar a Cristo en su corazón y obedecer la palabra del Señor que nos es dado como guía para nuestras vidas. Hoy, gracias a mi Señor, me encuentro parado de pie enfrente de ustedes, entregando un glorioso mensaje de parte del Espíritu Santo. Algo que nunca en mi vida, en mi juventud, me imaginé poder hacer. Pero gracias al Señor, aquí estoy yo y aquí están ustedes para escuchar, para aprender. Y esto va a ser una noche de enseñanza. Vamos a entrar en un tema. Porque el día de mañana, porque el día de mañana sea usted hablando de lo que Cristo hizo en su vida. Por eso venimos, por eso recibimos al Señor, para que Él nos llene, para que Él nos cambie. Y el día de mañana, cada uno de nosotros podamos compartir lo que Él hizo en nuestras vidas. Yo puedo ir a lugares y compartir lo que Cristo ha hecho en mí. Y yo sé que penetra a las personas quienes se identifican conmigo. Y yo sé que cada uno de nosotros tenemos alguien
allá afuera o alguien cerca de nosotros que se le puede identificar con lo que nosotros hemos vivido, con lo que nosotros hemos pasado. Y se puede identificar de que hemos nosotros experimentado un cambio en nuestra vida y nosotros seamos de ejemplo para ellos. Nosotros podemos vivir nuestra vida sabiendo que si hoy cierro mis ojos en la tierra, mañana se los abro, los abriré en el cielo. Y así es para todo creyente que acepta a Jesús en su corazón. A lo mejor usted podrá estar pensando, ¿cómo es que voy a ir al cielo si ando batallando en mi ser? ¿Cómo es que puedo ir al cielo si tengo todas estas batallas en mi mente? ¿Cómo es que yo puedo ir al cielo si frecuentemente me ando tropezando con el pasado? ¿Cómo es que yo puedo ir al cielo si viene el enemigo y me lleva a tentación y caigo? ¿Cómo es que el Señor pueda perdonarme con tales cosas que cargo? Pero Dios es lleno de misericordia y nos ha dado un camino y una manera en lo cual todo hombre puede ser salvo. Para contestar esa pregunta vamos a entrar en las Escrituras para entender el verdadero amor de Dios hacia la humanidad. El amor que ni usted, ni yo, ni nadie en el mundo puede comprender. Un amor que no es humano, un amor que es sobrenatural, un amor que es infinito, un amor que no importa lo que usted está padeciendo, pasando, es un amor que va a tocar su corazón. En el libro de Génesis 1:27 dice que Dios creó al hombre a su imagen. Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y a imagen de Dios lo creó. Jeremías 31:3 dice que Dios nos ama. Dios ama con amor eterno. Usted y yo estamos hechos igual a Él. Estamos hechos en su semejanza. Estamos hechos igualito a Dios. Sentimos como Él. Él siente como nosotros. Iguales al Padre, ¿se imagina? Iguales al Padre Celestial. Y Adán y Eva así eran. Iguales a Dios. Perfectos en todo sentido. Caminaba Adán junto con Dios. Me imagino agarrados de la mano platicando. Y mire, yo puse nombre a la ballena, puse el caballo y platicando con el Señor. Dios había establecido solamente una ley para ellos. Él los plantó en el huerto de Edén y dijo, mire, todo te doy para que te señorees de Él. Puedes comer de todo árbol, de toda fruta, mas del árbol del conocimiento del bien y mal no puedes comer porque de cierto morirás. Fue la única ley, la única regla que tenían que obedecer. Mire todas las leyes y todas las reglas que tenemos el día de hoy. Todo lo que nosotros tenemos que seguir en nuestro diario al vivir. Y el día que el árbol prohibido, que el día que de ese árbol comieron, ese día sus ojos fueron abiertos. La mujer fue engañada y el hombre desobedeció. Y fueron abiertos sus ojos. Y miraron alrededor de ellos. Y miraron que las cosas no eran iguales. Así es cuando el pecado viene en nuestra vida. Pecamos y nos sentimos miserables. La palabra dice que ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Fueron abiertos sus ojos y miraron su desnudez. La vergüenza. Sintieron vergüenza en su ser. Y así exactamente es lo que el pecado hace en la vida de toda la humanidad. ¿Cuántas veces no hemos caído y nos sentimos miserables? Nos sentimos terribles. A veces sentimos que no hay esperanza para nuestra vida. A veces sentimos que no merecemos nada. A veces sentimos que ya se acabó todo. A mí me pasó. Yo sé que muchos se pueden identificar con eso. Porque así es lo que hace el pecado, exactamente lo que es. Y ahí exactamente es donde el enemigo quiere que cada uno de nosotros estemos. Esa es la lucha que constantemente estamos peleando y batallando en nuestro ser. La batalla del bien y el mal. Y cuando viene el mal y caemos, porque todos caemos, dice su palabra.
nos sentimos miserables. Cuando Dios se presentó en el huerto de Edén, le habló a Adán. Adán, ¿dónde estás? No te veo. Cuando estamos llenos de pecado, nos es posible tener contacto con el Señor. Y Adán se escondió. Sintió que no podía hablar con él. Taparon su desnudez porque tenían vergüenza. Y Dios le habló, ¿dónde estás, Adán? Hasta que se presentó. Mire, Señor, que me di cuenta que estaba desnudo. Y ahí salió la historia. Comiste del árbol, ¿verdad? Y de ahí viene la maldición del pecado, el castigo. Que fueron echados fuera del huerto de Edén. Fueron expulsados para siempre. Y el Señor estableció unas reglas para ellos, un castigo. Que la mujer iba a sentir dolores de parto y el hombre iba con el sudor de su frente a trabajar la tierra, a labrar la tierra. Y la tierra iba a dar espinas. Y iba a batallar. Y iban a haber contiendas, enemistad. Y de ahí empezó hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy que todo el mundo está rodeado de problemas, de pecado, de ansiedad, de drogas, de alcoholismo, guerras, pestes, todo tipo de cosas que vemos al diario. Madres asesinando a sus hijos, padres violando a sus hijas, pandillas. Pasa en nuestras familias. Algunos de nosotros hemos sido víctimas de tales cosas. Hemos sido víctimas de opresión. Y así es los días que vivimos el día de hoy a causa del pecado. El mundo está lleno. Y muchos se sienten o nos sentimos sin esperanza. Desde esa primera vez. Pero la palabra dice que Dios había creado todo bueno. Porque dice en Génesis que creó los animales y era bueno. Creó las plantas y era bueno. El mar y los cielos y todo y era bueno. Creó el hombre y era bueno. Y entra el pecado. Y ahora todo lo bueno que Dios había hecho fue deshecho por el pecado. Todo lo bueno que el Señor había hecho en la vida de nosotros se deshizo en el pecado. Nacimos perfectos. Usted nació perfecto. Usted nació perfecta. Pero ya empezamos a entrar en una edad en cual empezamos a meditar en cosas que no son de Dios. El enemigo viene a empezar a tentarnos con alcohol, mentiras, sexo, diferentes cosas que el enemigo viene conforme a nuestra debilidad. Porque no me va a ofrecer algo que a mí no me gusta. Me va a ofrecer algo que me va a gustar. Si yo salí del alcoholismo, ahí me va a poner alcohol. Si salí de la droga, no falta quien se presente con droga. Si me gusta la mentira, no falta que venga alguien a mentir. El enemigo siempre ofrece todo lo que nos llama la atención. Pero Dios nos había creado buenos. Nos había creado santos en nuestra niñez. Ahora, Dios está en el huerto de Edén y está mirando que su mejor tesoro, la humanidad, el amado, le había desobedecido. Nosotros, nuestra mejor creación, preferidos, hemos desobedecido. ¿Se imagina? Yo me acuerdo lo que yo he sentido cuando mis hijos me desobedecen. Se siente uno mal. Siente uno como que falló. Siente uno tristeza, angustia. Y ahora aquí está su creación en su contra. Todo lo que él amó en su contra. Tuvo que en esa hora cuidar su tesoro. Y dice la palabra que les hizo túnicas de pieles. Para hacer esas pieles tuvo que sacrificar un animal. Tuvo que haber un derramamiento de sangre para poder vestir al hombre. Esto es primer señal profético de lo que ha de venir más adelante para la salvación del mundo.
para la redención del pecado del hombre. Él mató animales para poder cubrir la desnudez, para poder cubrir el pecado, para poder cubrir lo que el enemigo había robado y expuesto. Tuvo que haber derramamiento de sangre. Dios en Génesis amó tanto al hombre que a pesar de su desobediencia, decidió taparlo, decidió cubrirlo para que pudiese hablar con él otra vez. Pero el hombre es necio. Durante todo el Antiguo Testamento vemos la necedad de la humanidad. Dios provee, todos alabando, al rato se olvida. Dios me provee, alabo, y de rato se me olvidó los milagros que Dios hizo en mi vida. Y así pasa. Pero Dios es bueno, siempre provee también una salida. El hombre era tan malo que Dios tuvo que empezar a implementar leyes. Leyes, lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Porque tanto era la maldad del hombre que yo pienso que Dios se imaginaba que el hombre se iba a autodestruir entre ellos mismos, entre uno mismo. Y estableció leyes que teníamos que seguir, que hasta el día de hoy son como el fundamento de todos los miles de leyes que tenemos en nuestro país. Pero en el Antiguo Testamento, el sacrificio era para Dios. Ya no le tocaba a Dios perdón. El hombre pecaba, pero ahora el sacrificio no era que Dios iba a matar un animal. Era que ahora al hombre le tocaba matar un animal y sacrificarlo a Dios. ¿Se imagina lo que Dios había creado? En el huerto de Edén tuvo que matar animal, su creación, para cuidar su creación. Y ahora su creación tiene que matar lo que Dios había creado para poder tener redención de sus pecados. El hombre tenía que crear, alimentar, cuidar y todo. Esta ovejita que desde pequeñito lo tiene y ahora está grande y ahora tiene que ir a entregarlo, a degollarlo, que derrame su sangre y entregarlo en el altar para que sus pecados fuesen perdonados. En Levítico 17:11, Dios dice que la sangre del holocausto, o sea, el sacrificio, es de Él. Y dice lo siguiente: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. La misma sangre ahora, expiación de la persona. Expiación es como reparación, como reconciliación entre Dios y el hombre. Para que el hombre se pudiese reconciliar con Dios, tenía que haber un sacrificio, tenía que tener un derramamiento de sangre, tenía que haber muerte. El hombre lejos de Dios, desnudo por el pecado, solamente podía reconciliarse con el Señor por medio de este sacrificio. Y hoy, en este mundo que vivimos, vemos todo tipo de cosas. Y muchos de nosotros estamos viviendo esas cosas. Muchos alimentamos también esas cosas que están pasando, toda la maldad. A veces nos hacemos copartícipes de la maldad, aunque no estamos en el acto. Ahí estamos en la bola y ahí estamos empujando y estamos haciendo todo tipo de cosas. Nadie es exento del pecado. La palabra dice que todos pecamos. Yo soy pecador, usted es pecador. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay herencia celestial para los que practiquen el pecado. Todos tenemos, los que lo practican, tienen una muerte eterna. Yo en mi pecado, yo no merecí nada de lo que Dios ofrece. El mundo en el pecado no ofrece nada, pero Dios es fiel y justo, aunque uno es injusto y traidor.
Por eso Dios mandaba a que el humano hiciera su sacrificio. Por eso mismo. Y por miles de años sangre tuvo que ser derramado en el altar para la expiación de pecados. Pero algo faltaba, porque esa sangre que fue derramada solamente tenía reconciliación, pero no quitaba el pecado. No quitaba el pecado del corazón, porque el corazón del hombre es malo, dice la palabra. En el corazón del hombre nace toda la maldad. Y tanto como las túnicas que Dios había hecho para Adán y Eva cubría el pecado, así era ese sacrificio, lo tapaba. Pero dentro de esa tapadera todavía había un corazón malo. Es por eso que vemos en el Nuevo Testamento, Jesús constantemente reprendía a los fariseos, porque hacían sacrificio y aparentaban ser santos, pero en su corazón había maldad, en su corazón había enojo, en su corazón había todo tipo de cosas. No había cambio en ellos, porque ellos no habían experimentado el verdadero sacrificio, el sacrificio de Jesús. Ellos no podían cambiar. Y Él les decía, ustedes no cambian. No cambian. Juan el Bautista decía, víboras, no cambian. Esta gente viene porque quieren cambiar, pero ustedes no cambian. El cambio externo a lo mejor se puede ver, pero en el corazón solo Dios puede ver. Solo usted y Dios saben lo que hay en su corazón. Y para tener acceso a Dios por medio de nuestro corazón, tiene que haber un sacrificio. Dios había mandado que el hombre hiciera un sacrificio de sangre. Ahora Dios dice, los sacrificios de sangre no cambian al hombre. Los de animal no cambian al hombre. El pecado tenía que ser quitado, no tapado, no cubierto. Tiene que ser quitado del corazón. Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Qué palabra tan maravillosa! El Cordero de Dios, el sacrificio perfecto, el sacrificio agradable, santo en todo sentir, que descendió del cielo a morar entre los hombres como hombre, a sentir el dolor que usted y yo sentimos, a trabajar, a pasar enfermedades de frío y hambre y todo tipo de cosas, siendo Dios. Dice la palabra que se despojó de sí mismo, tomando forma de hombre, y moró entre nosotros, santo, y ministró en la tierra, hablando del reino de los cielos, hablando de la salvación, hablando del amor de Dios, hablando de cómo debemos de vivir nuestra vida, enseñando, orando, sanando, haciendo todo tipo de cosas. Y fue crucificado en la cruz del Calvario. Su sangre derramado para el perdón de mis pecados y sus pecados y los pecados del mundo. Abra conmigo en su Biblia, en el libro de Romanos, capítulo 5, verso 8 a 11. Gracias, Señor. Qué maravilloso es la sangre de Jesús. Todo lo que hizo ese acto glorioso en la cruz del Calvario, para que yo fuese sanado de mis pecados, liberado de mis pecados y sanado de mis enfermedades. Porque la adicción es una enfermedad, el pecado es una enfermedad. El pecado es una enfermedad que afecta a todos. Solo la sangre de Jesús. Dice más, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por usted,
murió por mí, murió por nuestros hijos, por nuestros padres, por todos. Y no lo hizo porque lo merezco, lo hizo porque así es la gracia de Dios, porque así es su gracia, así es su amor, porque yo no merecía nada ni merezco nada, pero por gracia vino y murió por mí. Dice en el 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Solamente la sangre de Jesús puede justificar al hombre de todas sus iniquidades. Dice, Cristo murió por nosotros. Pues porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hemos sido reconciliados, hermanos. Qué maravillosa palabra que nos da en Romanos el apóstol Pablo. Reconciliados. Ahora podemos estar en la patria celestial con el Señor. Ya no tenemos que sufrir una vida eterna en condenación. No tenemos que pasar por cosas de pecado. No podemos seguir viviendo. No podemos estar siguiendo viviendo así rodeados de pecado en nuestra vida, sino que la sangre de Jesús nos limpia. Abre nuestros ojos y podemos ver el mundo en diferente manera. Ahora cuando viene el pecado en nuestra vida, podemos echarlo a un lado y decir no. Podemos caminar rectamente y compartir la palabra del Señor a nuestros amigos, a nuestras amigas, a nuestra familia, para que ellos también puedan ser reconciliados con el Señor. Dios es bueno, hermanos, que aunque hacemos cosas muchas veces que no le agradan, Cristo pagó precio por nosotros. Ya no se tienen que hacer los sacrificios que antes hacían, sino que ahora por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, tenemos un acceso directo con el Señor. La palabra dice que cuando Cristo murió, cuando entregó, cuando dijo consumado es, dice que en el templo el velo se rompió de arriba hasta abajo. Ahora donde antes solamente el sacerdote podía entrar, el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Ahora usted y yo tenemos acceso a ese lugar santísimo delante del Señor por medio de esa sangre que fue derramado en la cruz del Calvario hace más de 2000 años, hermano. Ahora, aunque estemos quebrantados en problemas y pasando por tribulación y todas cosas, podemos postrarnos en nuestras rodillas y decirle, Señor, que nos perdone, que nos limpie, que la sangre del Cordero nos cubra y podamos entrar a ese lugar. Confiadamente, dice la palabra. Confiadamente, así como cuando va uno a su casa de los padres y abre el refrigerador, así mero. Confiadamente delante del Señor y presentar nuestras peticiones delante de Él. ¿Y qué padre no va a querer bendecir a su hijo? Darle lo que pide. Darle todo lo que pide en su corazón, los deseos, los anhelos. ¿Qué padre no le va a querer dar eso a su hijo? Y dice la palabra que todos los que en Él creen, se les ha dado la autoridad, la potestad de ser hijos de Dios. Solo creer, hermano, lo que tenemos que ser. Ya no tenemos que pagar las cosas que tenían que pagar antes, que tenían que alimentar y criar los animales y hacer un acto grande, sino que el acto fue hecho por Dios mismo en Cristo Jesús. Lo hizo todo. Todo lo hizo, pagado por completo, hermano. Ya no tenemos que seguir igual. No tenemos que seguir oprimidos. No tenemos que seguir expuestos a nuestra desnudez por el pecado. No tenemos que sufrir más. Y mayor recompensa tendremos lugar en la patria celestial. Jesús dijo, yo iré a preparar lugar para vosotros. Un lugar para cada uno de los que dicen ser hijos de Dios, de los que somos hijos de Dios. Yo no sé usted, pero yo puedo decir confiadamente que yo soy hijo de Dios.
Y si hoy yo cierro mis ojos en la tierra, el día de mañana no temo de poder abrirlos en la patria celestial. Porque Cristo todo lo hizo, hermano. Todo pagó. La última gota de su sangre fue derramado. Y es esa sangre, el precio de esa sangre que fue derramado por mí, por usted. Para que yo ya no por obras, ni porque ofrendo, ni porque predico, o porque voy para allá, para acá, sino que Dios lo hizo por mí. Y lo hizo por usted. Él es bueno. Su misericordia es grande. Si usted en su corazón sabe que a lo mejor no ha llegado a la medida que Dios desea que llegue, hoy usted puede volver de nuevo. Hoy usted puede volver al Señor. Hoy cada uno de nosotros tenemos esa libertad por la sangre de Jesús. Hoy nuestra vida puede cambiar 180 grados. Dios nos ama a todos. De tal manera dice la palabra, Dios amó al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay mucho involucrado en esa palabra, hermano y hermana. Yo como humano, yo no sé si podré entregar mi hijo a muerte por un asesino. Yo no sé si podría yo entregar mi hijo a muerte por un violador de niños. Pero Dios sí lo hizo. Y fue testigo de los golpes. Fue testigo de los latigazos, las escupidas, las maldiciones. Fue testigo de cómo clavaron sus manos y sus pies en la cruz. Fue testigo de todas esas cosas. El Padre vio a su Hijo morir y no intercedió para nada. Porque así era su plan. Un sacrificio. El único, perfecto y último sacrificio que tenía que ser. El último derramamiento de sangre. Ya no tiene que ver sangre, sino que Cristo lo pagó. El Padre lo vio con sus propios ojos y con su corazón. Y Jesús, teniendo toda la autoridad y todo el poder, dice en su palabra, si en verdad eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Si en verdad eres hijo de Dios. Los discípulos un día dijeron, hagamos caer fuego y los quememos todos los que no te reciban. Pero Jesús sabía que le era necesario pagar ese precio. Él sabía que le era necesario derramar toda su sangre. Él sabía que venía a esta tierra con un propósito de salvar a toda la humanidad. Aún inmerecido como yo, aún inmerecido como muchos. Por terroristas, por asesinos, prostitutas, adictos, alcohólicos. Nómbralo infinito de nombres. Y solamente tenemos que aceptarlo. Solamente tenemos que recibirlo. Porque todos aquellos que no lo reciban, dice su palabra que no heredan el reino de los cielos. Todos aquellos que no lo reciben, dicen que hay dice la palabra que hay una condenación eterna para ellos. Y la palabra de Dios nos menciona en el primer libro de los Corintios. Si gustan acompañarme. En Corintios, 1 Corintios, capítulo 6. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. 1 Corintios, capítulo 6, versos 9 a 10. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? Ni erréis, o sí, no te confundas.
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Yo ahí me identifico en áreas, identifico mi vida en ciertas áreas ahí. No sé si usted se identifica en esta área, pero dice su palabra que tales personas no tienen herencia en el reino de los cielos. No irán, sino que solamente por la sangre de Jesús. La palabra también dice en Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de hombre, de Dios. Solo tenemos que creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, dice Hechos 16:31. Tú y tu casa, creer. Creer en todo lo que Él hizo. Creer en ese glorioso sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que tengo que creer? Creer que Jesús vino del cielo. Creer que tomó forma de hombre y caminó en la tierra y vivió entre nosotros. Creer que Él dio su vida en la cruz del Calvario y resucitó el tercer día. Y ahora está a la diestra del Señor, intercediendo por usted y por mí. Mira, papá, mira, Rey, ten misericordia sobre su vida. Yo sé que falló, pero ten misericordia en Él. Ten misericordia en su vida, recíbalo, Padre. Y ahí está, intercediendo por cada uno de nosotros, día tras día tras día. No importando si usted cae, no importando si está pasando por momentos de falta de fe. Solo clama a Él, clama a Jesús, y Él nos recibirá a todos con brazos abiertos. Porque así es su justicia, así es su amor, así es su misericordia. El Padre no desea que nadie se pierda. Dice que Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Que toda la humanidad. Pero muchas veces la humanidad no quiere. Pero el deseo del Padre es que todos vayamos. Él no hizo el infierno para el hombre. Ni tampoco manda al hombre al infierno, sino el hombre decide ese lugar terrible. El hombre decide ir ahí por sus hechos. El hombre decide ir ahí por andar en borracheras. El hombre decide ir ahí por andar en drogas, prostitución, pornografías, todo tipo de cosas. El hombre escoge ese lugar terrible. Y me imagino el corazón del Padre cuando un alma no se va al cielo. Esa es su creación perdido. Me imagino cómo es sentir el Padre cuando pecamos, cuando lo rechazamos, cuando no aceptamos el sacrificio que hizo, cuando somos, como dicen unos, ingratos, sin gratitud. Porque Él lo hizo todo, puso todo delante, por usted y por mí. Y a veces me pongo a meditar esas cosas, me pongo a meditar lo que hizo el Señor, y no me queda más que quebrantarme. Cuando uno tropieza, cuando algo pasa, no le queda más a uno que quebrantarse y decirle, Padre, perdóname. No le queda a uno más que venir a Cristo y aceptar ese sacrificio que hizo por nosotros, por cada uno de nosotros. Y en esta hora, amado y amada, yo quiero que medite un poquito en lo que hay en su corazón, en sus pensamientos. ¿Qué es lo que hizo el día de hoy? ¿Qué es lo que hizo la semana pasada? ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Qué pecados tenemos escondidos en los huecos de nuestro corazón?
Pide al Señor que escudriñe lo mero profundo de nuestro corazón, que analice todo lo que está y que nos lo traiga a luz. Que podamos nosotros ser conscientes en las áreas que le hemos fallado. Y que podamos cada uno de nosotros clamarle y decir, la sangre del Cordero fue derramado por mí. Y volver a empezar a caminar de nuevo. Yo no sé cómo está su vida. Yo no sé qué es lo que está pasando. No sé cuáles son sus problemas, pero Dios sí sabe. Cristo lo sabe y lo ama. Con amor eterno, como compartimos. Con amor eterno. Y Él desea que usted y yo procedamos al arrepentimiento. Todos los días de nuestra vida. Porque todos los días vamos a fallar. Todos los días. Pero Cristo es grande en misericordia. Y Él pagó precio. El último sacrificio. ¿Qué es lo que pidió el Señor? Para la redención de los pecados, pidió sangre. Y eso fue lo que dio por usted y por mí. Lo dio todo, toda su vida. Fácil si pudiese haber quedado en el cielo. Fácil también pudiese haber dicho, ¿sabe qué? Pues están perdonados como si nada. Pero ya había establecido una ley. Tenía que haber sangre. Y qué mejor sacrificio que su Hijo unigénito. Y yo le doy gracias a Dios por todo lo que hizo en mi vida, por todo lo que hizo en mi familia, por todo lo que hizo en mis hijos. Y le doy gracias a Dios por todo lo que sigue haciendo en mi vida. Porque cada uno de nosotros vamos rumbo a la perfección. No somos perfectos, sino que vamos rumbo a la perfección en Cristo Jesús. Y el día de mañana, cuando se nos ha despedido el alma, cuando venga la muerte, podemos abrir nuestros ojos en la patria celestial con el Señor. Podemos estar en el eterno gozo, sin dolor, sin tristeza, sin hambre, sin nada de las cosas que pasamos el día de hoy. No tendríamos que trabajar, ni pagar impuestos, nada. Sino estaríamos eternamente con el Señor, en toda su gloria, en un cuerpo glorificado, que ya no siente dolor. Espero que tampoco canas, pero ahí vamos a estar. Con el Señor, gozando, alabando por toda la eternidad. Qué maravilloso es el Señor, qué maravilloso es el sacrificio de Jesús. Qué maravilloso es. Yo no lo comprendo, pero ¿sabe qué? Yo lo acepto. No comprendo por qué el Señor hizo todo lo que hizo en la cruz. No lo puedo comprender, pero lo acepto. ¿Y por qué lo acepto? Tengo herencia en la vida eterna. Y si usted en esta noche decide aceptarlo también, decide aceptar el sacrificio que Dios hizo por usted y por mí, también tendrá herencia en la patria celestial. También tendrá cambios en su vida. Porque hasta que venga Cristo en el corazón de uno es cuando uno empieza a cambiar. Hasta que venga Cristo en el corazón de uno es cuando uno empieza a ser liberado. Hasta que venga Cristo en el corazón de uno es cuando uno empieza a dejar cosas que lo separan de Dios. La sangre del Cordero derramado por usted y por mí. Le pido, hermanos, que pongámonos de pie, por favor, y voy a entregar el lugar al pastor para que él cierre el servicio. Pero no quiero irme sin antes darles gracias por escuchar este mensaje tocante la sangre del Cordero, el precio de la sangre. Y espero, hermanos, que cada uno de nosotros llevemos estas palabras en nuestro corazón y que todos los días de nuestra vida, cuando andamos batallando, cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos miserables, cuando sentimos que no hay esperanza, cuando sentimos que no hay mañana, que podamos clamarle al Señor y podamos recibir el regalo de vida que Él nos dio por medio de la sangre del Cordero. Que podamos recibir y aceptar el sacrificio santo y agradable delante de Él.
Pastor, el tiempo con usted. Muchas gracias, mis hermanos.